Todos hemos visto películas y series animadas, ya sean en caricatura o en persona, y definitivamente también todos hemos visto o escuchado sobre los animes de origen japonés, ya sea que los hayas visto en tu infancia o ya de adulto. Es una realidad decir que el anime es una parte importante para la vida de muchos, o por lo menos de la mía, y supongo que sabrán que la gran mayoría de animes son adaptaciones animadas de sus historias originales, o sea del manga, ¿verdad? Pues bueno, muchos no lo saben, pero como dije, son adaptaciones, y como el concepto lo dice, se adaptan a la pantalla, por lo que a veces pasa que el anime no tiene nada que ver con el manga. También hay que decir que no todos tienen un manga del cual guiarse, por lo tanto serían originales, como por ejemplo Yuri on Ice. Este es un anime que no tiene manga, o sea la única historia que tiene es el anime, por lo que jamás sabremos qué pasó después. También hay algunos que se basan en videojuegos como Course Party, School Days y Pokémon, por lo que sus historias suelen ser bastante confusas por todos los finales que puede llegar a tener. Y luego están los que se adaptan del manga, o sea la gran mayoría. Hay algunos que se adaptan a la perfección tanto que da miedo que en algún punto cambien todo y se vaya a la mierda. Y luego están los animes que por alguna razón lo único que tienen en común con el manga es el nombre, tal vez más, tal vez menos, pero hay que aceptar que hay una gran cantidad de animes que tienen grandes o pequeños cambios, depende de la situación, ya sea cambiando el final, quitando y poniendo escenas, eliminando personajes, recortando o adelantando arcos por falta de tiempo. Algunos no son tan molestos si es que no afectan a la historia, pero luego hay otros que los arruinan hasta el punto de ser terriblemente odiados por el fandom del manga, y también por los que solo han visto el anime. Los fans del manga se enojan porque no le hace justicia y arruinaron la historia, y los que solo vieron el anime se enojan porque lo consideran un anime horrible. Y aquí está el mayor de los problemas: casi siempre los que solo ven el anime no lo recomiendan diciendo que la historia es horrible, y por lo tanto las demás personas piensan que el manga va a ser igual de mal. Y claro, esto puede pasar si ambos productos son malos, pero la gran mayoría solo sufren de una mala adaptación, también aclarando que no lo suelen hacer a propósito, que suelen hacerlo por falta de presupuesto, o por lo menos cuando se nota que no tuvieron otra opción. En este video te voy a hablar, o más bien recomendar, animes que te recomiendo mejor te leas el manga. Aclaro que si a ti te gustan las adaptaciones no hay problema, de hecho no todas son malas, pero algunas pudieron ser mejores, por lo menos para que les des una oportunidad al manga. Voy a intentar no dar demasiados spoilers, recuerden es un intento. En el primer puesto está uno que personalmente me encanta, Akame ga Kill, un manga que cuenta con 15 volúmenes, una adaptación al anime, obvio. Esta de hecho comienza muy bien, es bastante similar en la historia, más bien lo que cambiaron fue el final y la eliminación de un grupo de villanos. Siendo honestos, este último no fue tanto un problema, la verdad, no hacía nada más que matar a gente inocente a montones, prácticamente, unos monstruos. Sobre todo este tipo, como mencioné, casi todas las veces que eliminan personajes es porque realmente no afectaba tanto a la historia. En este caso, a partir de que los eliminan, las cosas cambian. Una breve sinopsis de la historia es que vivimos en un reino corrupto por el primer ministro que controla al emperador, por lo tanto puede hacer lo que quiera, matar a quien sea, robar lo que quiera y nunca recibirá consecuencias. Esto hasta que, hartos de él, un grupo de asesinos conocidos como Nigrail deciden derrocar al emperador, que prácticamente permite todo esto. Con ayuda del ejército revolucionario, todos los miembros de este grupo serán los personajes que acompañan al protagonista hasta lograr su cometido, pasando por obstáculos, muertes, trampas, muerte, enemigos y más muerte, sobre todo la muerte. No olviden la muerte. De hecho, hablando de eso, este también fue un gran cambio, ya que en el manga hay personajes que no mueren y en el anime sí, también que en el manga mueren pero en el anime no. Esto sí fue algo que me disgustó del anime, ya que como hay personajes que en el anime mueren, tienen que cambiar la historia para que se acomode a la descripción de los dichos. Un ejemplo es que en el manga, Akame y su hermana se reconcilian y viven juntas, o sea, Akane no muere, Akame, Akane, Akane, Akame. Esto en el anime se cambia, haciendo que Akame acabe con su hermana, o sea Akane muere, un cambio no tan grande, pero es un ejemplo. Otro es la derrota de Zed. En el anime se rinde junto a Tatsumi, que prácticamente estaba muerto, estando sus últimos momentos con el amor de su life. En el manga esto es diferente porque Tatsumi se convierte en una bestia y Zed muere sola, o sea en el manga Tatsumi no muere. XD. Apliquen esa lógica con casi todos los personajes.
El tema de las muertes considero que es lo que más le afectó, por eso recomiendo que te leas el manga. Honestamente el anime no está nada mal, me gustó bastante. Aquí mejor ve los dos, sobre todo el manga. Es una lástima que casi no haya mercancía de esta obra. El anime está en Netflix. Por fin dale una oportunidad, ambos valen mucho la pena. Corpse Party, o Fiesta de Desvividos. Esta es una novela gráfica o videojuego de terror y aventura, creada por Makoto Keden y desarrollada por Team Gris. El primer juego es de estilo RPG y fue lanzado en 1996 para PC, 9801. Este no es un manga, pero su adaptación al anime fue tan horrible que merece este puesto. Como comenté antes, la historia de este es bastante confusa por los diferentes finales, tanto buenos como malos, además que en las secuelas hay muertes que se contradicen, y el manga que les sacaron no ayuda en nada, solo hace que todo sea más confuso, ya que agrega finales, historias y sucesos alternativos, por lo que es difícil saber qué pudo no pasar, por lo que hacerle una adaptación a una historia sí es difícil, pero aquí sí se pasaron. En resumen, la historia trata de un grupo de estudiantes, se entera que una de sus amigas se va a mudar, por lo tanto cambiarse de escuela, por lo tanto deciden hacer un juego ritual, que supuestamente hará que sean amigos por siempre, el ritual de Sachiko por siempre, pero en realidad era un ritual que los teletransporte a otra dimensión, más bien a otra escuela, en donde se encuentran los cuerpos desvividos de más estudiantes que también hicieron el ritual, además de haber espíritus malignos que buscan matarlos de formas horribles y sangrientas. Los protas tratarán de escapar, énfasis en tratarán, es una historia bastante extensa, ya que no solo involucra a esa escuela sino a muchas otras, aunque este detalle se les pasó en el anime, porque la inclusión de las demás escuelas era importante, aunque ¿qué se puede esperar de un anime de 3 capítulos y una OVA? Uno pues así como, no sabría decir por qué no pudieron extenderlo más, material había y mucho. Una de las cosas que más le afectó a esta adaptación fue que lo hicieron demasiado rápido, haciendo que cuando los personajes mueran no sientas nada, porque no conviviste con ellos lo suficiente como para encariñarte con ellos, cosas que sí pasan en los juegos. Es triste porque realmente es una historia muy buena. En este caso solo podemos saber el final si jugamos el juego, o leemos los mangas que, honestamente también tienen problemas. Así que yo me quedo con el juego. Honestamente el problema que involucra a todos es la falta de tiempo, no se comenta nada más allá de por qué existe esa dimensión, pero no exploran al resto de los muchos personajes y partes del recorrido que eran muy importantes para prácticamente todo. Un ejemplo más interactivo, imagina que en Kimetsu no Yaiba se saltan todas las partes del anime donde se explica el pasado de los pilares, además de saltarse arcos como un L del demonio de la selección final o el de las arañas. Son arcos muy importantes para la trama, pues en este hicieron eso, comprimieron un juego de 16 horas, en 3 capítulos que no exploran prácticamente nada, porque la OVA solo habla de los personajes, justamente para que les agarres cariño. Todo eso no ayuda al desarrollo de nada. Lo atractivo de este juego es la interacción de los personajes ante esta situación, resolviendo acertijos y huyendo de la muerte, pero en el anime solo mueren, no pasa nada más, además de dejarnos con un final que no se explica. Honestamente deberían hacerle un remake. En este caso recomiendo todo menos el anime, se gastaron el presupuesto en escenas gore. Esto es más personal, pero igual cuenta. Komi Can't Communicate es un manga que hasta la fecha sigue en emisión, contó con 2 temporadas en Netflix. Es un life of life, y trata de Komi, una chica con ansiedad social cuyo propósito es conseguir 100 amigos, con ayuda del mejor personaje de la serie, Tadano-kun, y el resto de personajes. Esta historia, como comenté, es una comedia romántica, pero la razón por la que recomiendo más el manga es porque se adaptó muy pocos capítulos, y la historia comienza a ponerse interesante en el tomo número 10 con la inclusión de Manbaji-san. El anime se adaptó hasta el 9, y ya vamos como por el 30 y algo, prácticamente nada. La adaptación de este no tiene nada de malo, más bien lo único que noté fue un error de tiempo. En el manga del 1 al 9 los protas están en primero de preparatoria, por lo que pasan un año juntos, incluyendo la Navidad y fin de año, pero en el anime parece que celebran 2 Navidades, porque separaron los capítulos de invierno, por lo que parece que pasaron 2 años en primero. Esto no afecta la trama, pero igual lo comento porque me parece gracioso.
Tokyo Ghoul, este caso se me hace terriblemente indignante, en este caso lo hicieron todo mal, o más bien su segunda temporada. Un resumen breve de la historia es que en Japón, más específicamente en Tokio, existen seres que comen humanos conocidos como ghouls, tienen forma humana y la comida normal les hace daño, por eso no pueden alimentarse de otra cosa. Sin decir demasiado, es un manga que me gusta mucho, tiene una buena historia, pero en el anime medio la cagaron. Básicamente la primera temporada es perfecta, o por lo menos bastante buena porque sigue el manga. En la segunda, todo es un desastre, se inventaron lo que pasó y el prota por alguna razón se unió a los malos. En la tercera volvieron con la historia del manga, suponiendo que todos ya habían leído el manga. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que los mangas estén tan caros? Pues, en Japón estos se venden en las tienditas de la esquina, prácticamente donde sea hay mangas, por lo que hay más probabilidad de que en Japón casi todos se hayan leído el manga, y sepan qué pasa y que no, cosas que en esta parte del mundo es un poquito más complicado. Honestamente es una lástima, el manga es el que tiene la historia completa, abarcando desde la primera y tercera temporada. Aquí sí no sé qué estaban pensando, considerando que tal vez trataron de darle una historia original en la segunda temporada, pero en la tercera se arrepintieron. Pero en fin, si vale la pena, traten de leer el manga. El que sigue y probablemente el último es el de Uzumaki. Estuvo así de cerca de tener una adaptación perfecta, pero pues no se pudo. En este caso no es que la adaptación tenga algo malo en la historia, más bien lo malo fue el dibujo, aunque en este caso se justifica, ya que tardaron mucho en el primer episodio, y para los siguientes cambiaron de estudio, algo muy sospechoso. Más bien recomiendo el manga porque sencillamente es tan perfecto que no necesita una adaptación. En general todas las historias de este autor son buenas en el formato manga, de hecho todas las adaptaciones al anime de sus historias terminan con algo mal, por eso dicen que tiene una maldición, bastante acorde considerando de lo que tratan sus obras. Aquí recomiendo ambos, ya que ambos son buenos, solo el anime está un poco mal dibujado, además de que en cierto punto comprime una buena parte de la historia en un solo capítulo, cosa que se arruina las cosas. Un par de menciones honoríficas son Elfen Life, Ranma medio, Death Note, y muchos otros, aunque ya no se me ocurren más. Sí, ok, todo bonito, pero como se supone que los vamos a leer, no todos tenemos la economía para comprar los mangas o juegos en los que están basados, y es exactamente por eso que una mala adaptación frustra mucho, porque personas que justamente no lo han visto el original, lo pueden considerar malo, por lo tanto no interesante, por lo tanto menos ventas, y así hasta que poco a poco se olvide. Esto no solo pasa en los animes, sino en cualquier cosa que tenga una adaptación. A veces hacer cambios es inevitable para los estudios de animación por distintas causas, por eso si ves una mala adaptación, ya sea en animación o historia, trata de darle una oportunidad al manga. Tengo muchos otros que comentar, pero ya será para después. Soy Neko y me despido, bye.